muy cercanos, ¿no? De alguna u otra manera. Estas historias que, pese a que a lo mejor no es el motivo principal del libro, el tema de la migración, o más bien del exilio de los españoles durante la Guerra Civil, de los niños españoles durante la Guerra Civil hacia acá al internado España-México que hizo Lázaro Cárdenas. De todas maneras, es un lugar que permanece hasta la fecha, ¿no? Entonces, esos inicios históricos pues trascienden también, y yo creo que dentro de ellos y dentro de todas las personas que han pasado por este espacio, logramos conocer también a través del libro de Isabel, pues muchas veces ¿cómo decirlo? Como estos enfrentamientos de identidad, ¿no? que también traen, pese a ya no pertenecer a esa generación, de todas maneras está presente el símbolo, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera iniciar con un poema de Luis García Montero e introducir unos cuantos comentarios que tengo para tener un poquito como de contexto y hacerlo también desde esta mirada entre el pasado y el presente, ¿no? O el presente. Exactamente, sí, justo ese. Yo creo que ya te lo han ya, no sé si también en otras presentaciones lo hayan comentado. Ajá. Muchas gracias por... No, de qué. Es un poema que a mí en lo personal me gusta mucho, porque también fue de mis primeros acercamientos como hacia esa parte de la historia pues de la relación entre Morelia y España durante la Guerra Civil, ¿no? Soy cobarde, pero también mantengo la dignidad. Procuro no vender la sonrisa que los fuertes esperan, por eso corro hasta mis versos, como el niño que huye hacia su cuarto cuando empiezan los gritos de la casa. Me duermo y amanezco, ya del sol en las piedras de Morelia. Me levanté muy de mañana a caminar las calles de una ciudad que ha sido ese recuerdo en el que nunca estuve. Tampoco estuve nunca en el Madrid bombardeado, pero crecí mientras buscaba una verdad en la memoria. Más que la tierra limpia, me emociona el paisaje de cultivos, la piedra que las manos edifican, paredes que comprenden un relevo de vidas cotidianas, de cuerpos, de murmullos, de tacones que bajan la escalera, de peldaños que corren hasta el sótano antes del bombardeo. 1939, tal vez, o 2005, es la historia del agua, la lluvia repetida en el invierno como una condición de la miseria. El sol abre sus ojos y puede ver la infancia de un país que huye de la guerra, que cruza el mar, que desciende del barco como la historia, en fila, muy peinada la historia con su maleta de cartón, con sus recuerdos sin estatura y para siempre, mientras ordena el equipaje de la ciudad que lo recibe. Valladolid, Morelia, suave patria, miro la catedral, el internado, los edificios nobles y en la imaginación donde se viven los recuerdos para que las historias generales puedan gozar de intimidad. Agradezco la luz al descubrir una nobleza humana más alta que las piedras y los bosques. Poco a poco la gente ha invadido las calles. Estoy acompañado y solo en una plaza de Morelia, pero siento que corro hasta mi habitación. Siento que me refugio de los años, del agua, de la muerte, de todo aquello frío y desarticulado, como un juguete roto que me fue separando de la infancia. Es un poema de Luis García Montero y algunas notas que escribí que me fueron como saliendo mientras leía Orfanatos. Dice: abandono, conjunción de un lugar que ya no existe, aquí, lugar en el que no estuvimos, o mejor dicho, no estuvimos solos, porque el abandono es tal vez la compañía más constante, azulino pantano que se nivela entre el filo y la cordura. Cuando conocí a Luis García Montero, yo vivía al otro lado de la barda, donde no está esta ciudad ausente. Acababa de salirme de la casa de mis padres e intentaba escribir mis primeros poemas, la papeleta de nuestras vidas, las que compartimos sin cruzar la barda, porque del otro lado, de este lado, también la orfandad camina entre nosotros, y aunque el encierro cambia de entorno, el aire denso de las nubes no permite ver el cielo. En cambio, corroe los harapos que usamos como ropas, corremos sin zapatos por los agujeros de los cordones. Somos eso,
un par de zapatos empolvados en su caja. Abrir la caja implica de algún modo iniciar el sueño. Oníricos caminos dentro de tu lado de la barda, del lado de la letra de Isabel A. Escalera por la que subo y me resbalo entre aleteos que no logran agarrarse de ninguna mano, pues no hay nadie a los lados, solo un montón de piedras afiladas donde acaba la caída, empieza el impacto. Orfanatos es así, una escalera que desciende por la que podemos observar el impacto delante de nosotros y decidimos aventarnos sin retorno, sabiendo de antemano que dolerá, porque siempre duele, pero justo antes de impactar, la resbaladilla se convierte en nave espacial, barco que bifurca los pantanos, descubrimiento pueril, con el asombro de no saber aún nombrar las cosas, y así inventamos los símbolos, curamos significados, someterlos a nuestro uso del lenguaje, de lo poético, y experimentar una forma diferente de nombrar sin la necesidad de señalar con la punta de los dedos todo aquello que hace mucho empezamos a olvidar. Y bueno, yo quisiera preguntarte lo primero que me llamó la atención, que a lo mejor no tiene nada que ver con el texto, pero yo creo en el fondo que sí tiene mucho que ver, que es sobre tu formación. Me llamó mucho la atención cómo brincaste de la ingeniería hacia la lengua, ¿no? Porque para mí este libro es eso, es una mezcla de esa formación. No sé si quieras contarnos un poquito para partir de ahí. Bueno, primero te felicito porque hiciste un texto basado en orfanatos, Ángel. Bueno, Orfanatos es un poemario experimental. Lo que se trata de, lo que yo brindo con Orfanatos es, o quizás, yo no lo digo yo, pero pues mezclo cosas barrocas, cosas antiguas con cosas contemporáneas. Y en todos los espacios que voy siempre es como esto que siempre platicamos del libro, siempre parece que se está renovando la forma, incluso en este momento, la forma en que estoy expresando qué significa Orfanatos es diferente, pero trato de jugar es lo único que hago, jugar con el lenguaje, pero no traté de hacer un libro tampoco historiográfico, sino enfocarme en efectivamente pues en la condición humana, pero de las infancias en este caso. Y quizás sí tengas un poco de razón, es verdad, pero yo en mi infancia, en mi niñez, leí mucho clásico y sigo leyendo clásicos, sigo tratando de agarrar cosas de ellos, y me gusta también la literatura contemporánea, pero siempre regreso a lo clásico. Y quizás, también hay mucho vocabulario que ya no se usa, eso siempre también me gusta recalcarlo, que es todo esto que viene del barroco, pero yo quería hacer algo que iba en contra de todo, ¿no? Es todo un conjunto de vivencias. Yo creo que Orfanatos siempre va a ser bien especial para mí porque es todo la mezcla de vivencias, quizás también, aunque no es un libro tampoco autobiográfico. Y tú dices, estudió ingeniería, pero a lo mejor tengo ese algo que trata de siempre innovar. Yo creo que es eso. Y yo en la literatura siempre trato de hacer cosas diferentes, de no hacer, copiar a los que ya escribieron y sacar algo de ahí, ¿no? Sino ir formando mi propia voz. Y Orfanatos siempre va a ser un tesoro para mí, por lo mismo, porque es la mezcla de incluso mi personalidad. Siempre trato de ir por caminos diferentes
y también porque era un desafío. Hacer orfanatos fue un desafío, porque yo llegué como escritora y decía, si voy a tratar de hacer algo innovador, aparte de que en estos tiempos no hay tantos escritores como experimentando, era realmente uno pues se está arriesgando, ¿no?, a recibir malas críticas, tener malas reseñas. Sin embargo, Orfanatos ha tenido un recibimiento demasiado bueno, a tal grado que va a tener una segunda edición en otro espacio, ¿no? Y sí, creo que sí, tengo mucho de ingeniera también en eso, en la innovación. Excelente. Bueno, a mí creo que una de las partes que más, ¿cómo decirlo?, disfruté y al mismo tiempo me costó trabajo, era que de alguna manera como que me preparaste un poco para la lectura, ¿no? Me dijiste, oye, es un libro experimental, luego me mandaste alguna información que me ayudó. El prólogo incluso es también una herramienta, ¿no?, para encontrar no necesariamente un camino de lectura, pero sí llegar al libro con una mente más abierta, digamos, ¿no? Porque siempre que pensamos en poesía, sabemos de antemano a lo mejor que nos puede costar cierto trabajo, que hay algo de cuestiones a veces simbólicas, herméticas. En general en la poesía el lenguaje poético tiende a ser así, pero ya hablar de algo experimental es un reto mucho mayor, ¿no? Entonces yo sí me sentí como que me preparaste un poco para la lectura, ¿no? En tu momento tú, después María también Alanís, que hizo el prólogo, ¿no? Hay ahí un acompañamiento, ¿no? Hay un empuje hacia la jauría, ¿no? Para que nos corretee, aunque también me hubiera gustado esa parte, ¿no? A ver, como que llegar así completamente en ceros. Me gusta mucho todo este juego, bueno, valga la redundancia, lo lúdico dentro de tu propuesta, porque no es algo que no tenga un sentido o que no tenga una profundidad, sino que yo había versos que leía, o 2, 3 versos, parrafitos que leía y decía, es que esto está increíble, o sea, me parece muy profundo, y luego leía otros en donde ya se notaba más lo lúdico, pero de todas maneras yo me regresaba. O sea, la verdad me costó un poco de trabajo, porque yo sí me estaba como, no, a ver, aquí hay algo, esto no es porque sí, o sea, sí tiene que haber algo, tal vez no en la palabra, tal vez no en el cambio de letras, pero puede ser en el sonido, ¿no? Puede ser en agregarle un prefijo a una palabra que normalmente no lo tiene, ¿no? En cambiar la conjugación de un verbo, ¿no? O en verbalizar un adjetivo en todo caso, ¿no? Entonces, al principio yo quería darme la oportunidad de leerlo nada más como que así libremente y no detenerme tanto, pero el mismo texto, los mismos poemas y este mismo juego de palabras, a mí en lo personal sí me hacían, no, a ver, espérate, regrésate, a ver, aquí hay algo, no está nada más porque sí, no fue un volado, no fue esto fue pensado. Entonces eso me llevó a crear esta pregunta, que es ¿cómo fue ese proceso de escritura también? ¿Sí había un detenimiento muchas veces, o fue una experimentación más relajada cuando lo escribías? Es buena esa pregunta, porque muchas veces, bueno, no tantas veces, pero cuando se llega y uno dice, mi libro es experimental, está innovando, ¿no? Le está brindando algo nuevo a la literatura, pero el escritor no dice específicamente qué sucedió, ¿no?, en ese proceso bueno, para focalizar, que a veces soy un poquito torpe en estar como explicando cosas, pero Orfanatos tiene un toque de cuento, y a veces hay cuentos, al hecho de que yo experimento con los géneros literarios, yo dije, yo quiero contar algo. Esa fue como lo primero que yo me planteé. Después
yo usualmente hago, incluso en mis poemas, qué ciclos me gustaría utilizar, porque en la poesía siempre puedes hacer esa rotación de cosas. También me gusta mucho elegir el vocabulario, soy mucho de eso. Va a tener nombres los personajes, bueno, si se darán cuenta, Ángel no tiene nombre la niña, realmente tampoco me estoy enfocando son varias voces, o sea, tal cual son varias voces, pero tenía que irlo contando en primera persona para no desviarme, ¿no? Bueno, ese ya es como otro tema cuando uno está escribiendo un texto. ¿En qué también quería innovar? En algunos diálogos con este personaje mitológico que es Hermes, que tampoco está lejano a lo que quiero plasmar. Yo traje varios conceptos que me gustaron, por ejemplo, mencionar a esclavos tayloristas, son pequeñas sutilezas que yo hice. Hermes no solamente es un dios mitológico, para mí también significa que él tenía alas y yo las asocié o lo pasé a un ambiente en el que no pertenecía, ¿no? Geográficamente. Era el mensajero de los dioses y pues tenía alas, y para mí dije, pues lo voy a relacionar, vamos a relacionarlo incluso en la portada, tiene más aletas de una mariposa monarca, ¿no? Entonces esta niña, esta mente, que es más lo que yo siempre trato de decir, es más una mente. Sé que es una infancia, pero me enfoco más en la introspección de esa persona. Y ese es como lo demás se fue dando. Otra cosa es que he metido palabras también en latín, algunas, algo del barroco, cosas del barroco. ¿Por qué el barroco? A veces también es porque incluyes algo del barroco, ¿no? Eso no es innovador. Bueno, de alguna forma, si yo mezclo el lenguaje con el lenguaje que nosotros tenemos y aparte lo destazo, y aparte le incluyo signos extraños y aparte juego con las palabras, me invento palabras, porque también hay palabras que no existen, y es otra cosa que se puede hacer en la poesía, inventar palabras. Y es todo un conjunto. ¿Qué en otra cosa innovo? Pues que el tema, ¿no? Hay muchos libros que hablan de la Guerra Civil Española, pero yo quería enfocarme en cuáles son los sentimientos que tienen esos niños en esos días, las puras emociones. Pero yo lo que siempre, como escritora o poeta en este caso, porque es lo que más escribo hasta el momento, es no tenerle miedo a incluso combinar idiomas y crear algo nuevo, ¿no? Yo eso, pues, evidente, es muy obvio, lo tomé de escritores atrás, es bastante obvio, pero yo tenía que dar mi voz propia. Sé que también es un desafío, tampoco es nada fácil, pero creo que primero el escritor tiene que encontrar su voz y ya después ahí te acercas más como a cosas que te sacan de tu zona de confort, ¿no? Sí. Justo esa parte me llama mucho la atención, cómo logras que se respete, digamos, tu propia voz poética, pero también que hablen estas voces poéticas que son como personajes dentro del poemario. O sea, hay una línea muy delgada, ¿no? Yo creo, entre saber diferenciar, primero como escritora o escritor, y después también como lectora y como lector, qué momento habla esta voz poética del personaje, que siempre está impregnada obviamente por la de la poeta en este caso,
pero sí creo que es un reto muy grande, ¿no? O sea, cómo no romper esos límites que son tan frágiles, en este caso donde se introducen varias voces poéticas. ¿Cómo lograste eso también? Justo eso. Yo también tuve miedo. Tuve miedo porque escritores de décadas anteriores, o bueno, que son 20 años más grandes que yo, ¿no? Por ejemplo, mencionan que hay un cierto de poesía que hace daño a la nueva poesía que está haciendo daño a la anterior, ¿no? O a la que es buena poesía. Y yo dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué está haciendo daño? Ok, podemos caer en lo simple, pero también en lo rebuscado. Sé que Orfanatos tiene palabras que incluso el lector puede querer necesitar un diccionario, ¿no? Pero como el propósito era hacer algo antiguo, quería una voz antigua, entonces no podría lograr mucho mi cometido. Pero existen cosas en el texto que considero que no es, realmente uno no debe de entender todo. Simplemente lo que yo trato de hacer es que el individuo, el lector, cada persona, pues yo pueda llegar con esas palabras y él interprete lo que él considere. Es también ese tipo de libros, o sea, Orfanatos es eso, que trata de que el lector encuentre su propio camino, su propio análisis, sus propias palabras. Pero no, ya después se me quitó el terror porque yo dije, es que yo quiero hacer algo diferente, o sea, yo quiero hacer algo diferente, y aunque no estaba tan convencida que estaba haciendo algo diferente, pues yo considero que deben de hacerse pequeñas pinceladas, no exagerar de lo simple, pero tampoco exagerar de lo complejo, ¿no? Sí, y para mí lo logras bastante bien. Bueno, los viejitos rancios siempre les van a parecer disruptivo cuando se escribe diferente, ¿verdad? Pero ya ellos ya están más para allá que para acá, ya nos toca a nosotros. Pero lo logras muy bien porque justo esta parte con la que yo iniciaba, te decía, había versos que eran menos complejos, ¿no? Más sencillos, pero no carentes de belleza y de lenguaje poético, donde yo decía, oye, es que esto se entiende de manera sencilla y es poderoso. O sea, incluso hubo partecitas donde yo le puse como que esto es muy fuerte, ¿no? Para mí ya yo solito me entiendo ahí mis anotaciones. Y enseguida estaba otro párrafo, un par de versos, mucho más herméticos, mucho más difíciles de desmenuzar, ¿no? Pero que con la atención suficiente y sabiendo seguir a lo mejor este hilo conductor narrativo que viene acompañando al texto, y estas introducciones con las que al menos yo fui preparado para leerlo, entonces empieza a adquirir otro sentido, ¿no? Y como tú dices, hay cosas a lo mejor que no vale la pena ni siquiera aferrarnos a querer entender, ¿no? Sino que hay que leerlas como lo que son, como una experimentación del lenguaje. Metáforas. Exactamente, ¿no? Y como una experimentación sonora incluso en muchas ocasiones, y como un juego de imágenes también, ¿no? Por el que vamos transitando como lectoras y lectores. Aún así, ¿a ti cómo te gustaría ser leída? ¿O cómo te gustaría que se leyera Orfanatos? Sí, tal vez la única respuesta es esa, ¿no? Que no te lean viejitos rancios y que sea una mente abierta, pero ¿de qué forma te gustaría que hubiese como, o tú sí aportarías un poco una guía a cualquier persona? Si estás también en este punto en el que dices, ¿sabes qué? Yo ya lo saqué y ya es problema del lector, ¿no? O si hay algo ahí todavía en ti que te gustaría que las personas que te lean sigan cierto camino, ¿no? No sé. Bueno, el libro está en partes,
enumerado, ¿no? Viene enumerado, pero todo está conectado. Realmente si le muevo el fragmento 1 al... No tiene sentido. Realmente sí tiene un orden, por eso están enumerados. Y tampoco hay una regla. Puede que lo que yo sí recomiendo es que lo lean tal cual les llega el libro. Es así. Ya después cada quien puede subrayar cosas que les hayan gustado más y decir, es que aquí tiene como otras interpretaciones, ¿no? Y es eso. Todo es un hilo, pero sé que hago pequeños bloques donde sugiero otras cosas. Hago muchas sugerencias a cosas, pero no son evidentes. Y también por eso el texto es breve. No es un texto denso, te lo terminas en 1 hora. Pero también, de hecho, se ha comentado, en una revista se mencionó que un libro para ser interesante no tiene que ser denso, sino que logre el mensaje, y eso, Orfanatos hace eso. Con el vocabulario adecuado puedes lograr el lector empiece a ver estas imágenes, e incluso saborear cosas. Y conocer ciertos paisajes también, ¿no? Y escuchar sonidos. Ahorita que hablabas de esas sugerencias, a mí hubo varias que que sí me dejaron con ganas como de un poco más, ¿no? Hay una que recuerdo en particular, donde habla sobre el conserje, ¿no? En la que yo decía, es que aquí hay un abuso, o sea, para mí esto es un abuso, ¿no? Que esta voz poética está intentando de comunicar un abuso, ¿no? Pero ya nunca volvemos a saber nada de esa voz poética, ¿no? Entonces, ¿cómo? No sé cómo formular esta pregunta, pero fue tuya la intención desde el primer momento de sugerir nada más este tipo de problemáticas. A ver, no es nada más el problema de la identidad causada por la orfandad, en este caso específico de un espacio físico, ¿no? Como lo puede ser el internado, ¿no? Y que